Saludos y bienvenido a mi canal, yo soy el profe Marciano. En esta ocasión traemos otro ejemplo de ecuaciones exponenciales. Recordando siempre que una ecuación es exponencial cuando la variable es el exponente o forma parte de él. Entonces, en este caso traemos la ecuación 2 a la x igual a 3. Recordando que una propiedad de la potenciación establece que si yo tengo a la m igual a la n, si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Pero en este caso no tengo la forma de igualar las bases, por lo tanto tengo que auxiliarme de mi amigo los logaritmos. Puedo aplicar logaritmos en ambos lados, es decir, logaritmo de 2 a la x igual al logaritmo de 3. Entonces, hay una propiedad de los logaritmos que establece que si yo tengo el logaritmo de m a la n, logaritmo de una potencia, eso va a ser igual a la potencia que es n multiplicado por el logaritmo de la base, que es m. Entonces, podemos aplicar esa propiedad en esta expresión. Logaritmo de una potencia va a ser igual a la potencia que es x multiplicado por el logaritmo de la base que es 2 igual al logaritmo de 3. Despejando a x, este logaritmo de 2 está multiplicando, pues simplemente lo paso dividiendo para el otro lado. Voy a tener logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo de 2. Entonces, si buscamos en la calculadora el logaritmo de 3 es igual a 0.477121 dividido entre el logaritmo de 2 que es 0.301030. Si dividimos entonces el logaritmo de 3 que es 0.477121 entre el logaritmo de 2, que es 0.301030, entonces x será aproximadamente 1.585. Ya tenemos el valor de la variable x en la ecuación 2 a la x igual a 3. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Suscríbete a nuestro canal, comenta, dale like y nos vemos en el próximo video.